Hola, aquí Tania Samayana. Hoy quiero platicar contigo sobre la lectura de cartas eh, y sobre el fascinante mundo que la lectura de cartas terapéuticas nos permite. Y para ello te voy a contar un poco de mis inicios. Yo sé que esto que te voy a contar, si tú estás aquí y sigues la narrativa de esto, va a haber muchos mensajes que probablemente sean para ti. Entonces, bienvenido, bienvenida. Eh, yo lo estoy haciendo porque creo que es algo que se requiere hablar de una manera mucho más abierta, mucho más cercana tal vez, ¿no? Y por eso me he animado a hablar sobre mis inicios y un poco de mi vida, de cómo ha sido esta transformación que hoy por hoy, al hacer trabajo energético, cuántico, terapéutico, pues no siempre fue así. Hubo estos inicios muy interesantes. Entonces, pues bienvenido a que me escuches. Lo primero que te quiero decir es, cuando niña yo siempre he tenido esta conexión o esta facilidad con los mundos sutiles. Yo era una niña que podía percibir de manera muy natural, vaya, a mí se me hacía muy normal, percibir a los seres que habían dejado ya su cuerpo físico y que deambulaban eh, aquí en el cotidiano, ¿no? Aquí. Podía hablar con ellos, podía tener interacción con ellos, había seres que no me agradaban, había seres que sí me agradaban. Eh, También fui una niña que la gente con cuerpo físico los podía ver de colores y cómo estos colores cambiaban a lo largo del día. Entonces, para mí siempre, al menos en mi infancia, en un inicio de mi infancia, yo pensaba que nosotros éramos de colores y que cambiábamos de colores conforme, pues sí, pasaban las horas, pasaba la actividad, había sucesos y que hacía que cambiáramos de colores, ¿no? Y también jugaba mucho con mis manos a mover moléculas del espacio. Me gustaba este juego interactivo porque de alguna manera las moléculas también me respondían. Eh, al, al jugar, al tocarlas, al tener una intención de que se movieran y las moléculas me hacían caso. Entonces, esta fue mi infancia. Yo creo que todos tenemos acceso a estas interacciones y muchas más, muchísimas más, ¿no? Nada más que a mí se me daba de manera muy natural y también aprendí en mi infancia a tenerlo como un poco más reservado, porque obviamente, bueno, vengo de una familia en donde estas cosas no son, todavía en la actualidad, pues no son cosas que sean creíbles para ellos, ¿no? Entonces yo desde niña aprendí a tener esta parte como reservada, como para mí nada más, ¿no? Y siempre dividía como este mundo interno, este mundo mágico, este mundo que me gustaba muchísimo más que esta realidad, ¿no? Y eso hacía que en esta realidad fuera una niña muy introvertida, ¿no? O sea, no podía hablar sobre cómo las moléculas jugaban, bailaban, te escuchaban, se reían incluso, ¿no? Muy, muy chistoso, pues. Conforme fui creciendo y en la adolescencia que uno quiere encajar, dejé esa parte mágica precisamente para encajar un poco en esta realidad. Yo creo que, al igual que yo, nunca has sentido que has encajado en esta realidad. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, en la adolescencia dejé esa parte, ¿no? Se mantuvo como muy, muy, muy reservado, muy oculto. Sin embargo, estudié lengua y literatura hispánicas porque para mí siempre la literatura ha sido parte fundamental en mi vida, ¿no? Yo creo que el arte, la literatura, la escultura, la música es lo que nos salva, ¿no? Y estudié lengua y literatura hispánicas y a la par de que leía, no sé, literatura del siglo XIX, ¿no? Leía también libros sobre
astrología, el Kybalión, las tablas Esmeralda, Madame Blavatsky, vaya, esta parte como de conocimiento de lo oculto, de lo hermético, de lo que está ahí raro, ¿no? Entonces me la pasaba leyendo muchísimo sobre esto, desde una parte como más intelectual, no tanto hacerlo dinámico, sino más de conocimiento. Y hasta que nació mi hija. Y cuando nació mi hija me dieron otra vez ganas de tener como una formación sobre cosas mágicas, pues, ¿no? O sea, siempre las tenía, pero eran como muy esporádicas, no las tenía tan consciente, no me dejaba llevar mucho por esta realidad, ¿no? Y cuando nació mi hija, cuando ella tenía unos meses, conocí a una mujer que se dedicaba a enseñar cartas españolas. Entonces, fue bastante interesante porque yo la considero como mi primera maestra. Fue el primer acceso con el cual yo me formé. Y era muy interesante porque cada jueves nos reuníamos 20 o 25 personas, había encuentros en donde era abrir cartas hacia la persona que tenías enfrente, ¿no? Pero todos abríamos al mismo tiempo. Entonces era una mezcolanza de energías, de entidades, eh, de aprendizajes muy, muy interesantes. Esta mujer, esta maestra que yo tuve, ella es santera, pero tiene la facultad de identificar la energía de cada persona. Entonces, y había aprendido bastante, ¿no? Lo que se conoce como energías de bajo astral, en donde estas energías, pues no sé, tú le pides a una entidad, a un ser, a un santo, a alguien, para obtener algo, pues, ¿no? Entonces, era bastante interesante en aquella época porque éramos personas donde había gente que manejaba energía egipcia, había gente que trabajaba la Santa Muerte, santería, vikingos, sirenas, duendes, elfos, hadas. Vaya, muchísimas energías. Y aprendíamos unos de otros, pues, ¿no? Al leer las cartas, al aprender a leer las cartas, y ahí creo que va el primer tip. Si tú eres una persona que lee cartas, o si eres una persona que le gusta ir a que le lean las cartas, creo yo que lo que hay que saber es, más allá del significado de las cartas, que en vaya, compras un tarot y viene el significado de cada carta, de cada imagen, es tener esta sensibilidad de ir más allá de lo que te dice la imagen. Es decir, al final de cuentas, cuando abres cartas es un canal, es lo mismo que la lectura de manos, o es lo mismo es tener esta clarividencia, clarisensibilidad, clariaudiencia, para ir mucho más allá de lo que hay en las cartas, ¿no? Las cartas son como una herramienta, pero finalmente es la puerta del acceso de la energía de la otra persona que te permite, el consultante, que te permite ver dónde está atorado, dónde hay más, etcétera, ¿no? Esa es una parte muy interesante. Entonces, lo que hacía esta mujer con nosotros era enseñarnos a hacer, a partir de ejercicios, a partir de muchas cosas, ¿no? Empezar a desarrollar clarividencia, clarisensibilidad, clariaudiencia, empezar a tener esta conexión mucho más cercana, quitando los velos de los mundos sutiles. Entonces, así eran los jueves de aprendizaje de las lecturas. La idea en esos jueves era que, por ejemplo, si yo abría cartas, yo tenía aquí a mis seres, a mi equipo, a mis mensajeros, que me empezaban a dar mensajes para la otra persona.
¿no? Y los tenía aquí cerca y los podía escuchar. Y a veces nos enseñaba esta maestra a prestar el cuerpo físico para que el ser entrara en nosotros y pudiéramos hablar, que fuera mucho más fácil, ¿no? Había una cuestión de dar el mensaje y permitir también a veces el mensajero. Entonces, eso fue una práctica que duró semanas. Y en una ocasión, era un jueves y todo el mundo tenía abiertas sus cartas, era un conglomerado de energías ahí, de entidades también. Y de repente, al abrirle a la persona que tenía enfrente de mí, empecé a sentir muchísimo escalofrío y estas ganas de querer entrar a algo. Fue la primera vez que yo pude canalizar un maestro, ¿no? La sensación fue muy fuerte porque lo que yo hice fue que empezó a hablar una voz y esta voz les empezó a decir a cada uno de los que estaban ahí, asistentes, ¿no? Cosas muy profundas, muy privadas también. Y lo último del mensaje fue para mi maestra y para una serie de cosas que iban a venir. Fue bastante interesante porque hasta ahí yo no había nunca canalizado un maestro. Y la sensación fue que para mí fue como, está saliendo mi voz, pero no es mi voz y están saliendo cosas que no son mías, pues, ¿no? Pero o sea, a un nivel fuerte, en donde incluso yo percibía que al principio yo no podía, bueno, yo no, o sea, no se podía articular o sea, no podía hablar yo y me sentía como desvanecida y en un principio mi mente me remitió a que a lo mejor me estaba dando un ataque epiléptico, porque cuando era niña me localizaron un foco epiléptico que después se quitó, pero en ese entonces era algo está pasando aquí y estaba yo consciente, pero no consciente de lo que se decía. Me costaba trabajo hablar y lo que hablaba no era yo, era una voz grave, profunda, ¿no? Cuando terminó esa sesión, después de dar este ser los mensajes y decirle lo último a mi maestra, se fue. Y yo me quedé, mi cuerpo sumamente cansado, con mucha sed y no sabiendo absolutamente nada de lo que había pasado, ¿no? Todos los que estaban ahí pues estaban sorprendidos, porque también cabe señalar que cuando yo hablo siempre me trago, ¿no? Y cuando habló este ser, que además era una voz mucho más grave, mucho más profunda y que les dijo no sé qué, porque no me acuerdo, fue de corridito, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que yo pude canalizar a un maestro que vino a dar un mensaje, ¿no? A partir de ahí, empecé a trabajar con mi maestra mano a mano y empecé a trabajar porque a esas alturas de mi vida yo ya había decidido separarme del papá de mi hija y me encontraba yo en un estado en donde no tenía suficiente economía para esta vida, pues, ¿no? Entonces, en ese momento tenía esta parte esotérica, ¿no? Y tenía la parte de la academia, porque vaya, ya siendo egresada de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas, siempre hasta ese momento, mi vida era como, bueno, sigo con la maestría, me encanta la edición de textos, la edición de estilo, la academia, la universidad, etcétera.
Y tenía un trabajo en ese entonces en donde yo le pasaba las correcciones a una investigadora de la UNAM, pero evidentemente, bueno, la parte económica era muy mínima, era poquito. Entonces ahí se abrió ese parteaguas, yo considero que fue un parteaguas, porque era, deja la academia y inicia este camino de magia, este camino energético, y al planteármelo a mí me emocionaba muchísimo. Sin embargo, estaba siempre la cosquillita de, no, pues la academia, la universidad, la investigación, la literatura, la intelectualidad y todo, bla, 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 bla. Y hoy por hoy considero que fue la mejor elección que hice. Entonces, inicié, a partir de eso, mi maestra me invitó a trabajar con ella para seguir practicando la cuestión de la lectura de cartas. Si tú has leído, si tú has aprendido a leer cartas, hay un espacio ahí en donde conforme sigas practicando te vas a dar cuenta y vas a poder identificar qué cosas estás percibiendo, qué cosas tienes de información, qué cosas estás creando tú. Y conforme vayas aprendiendo esto, va a ser mucho más fácil identificarlas. Yo te estoy hablando que estos eran mis inicios. Entonces, empecé a trabajar con mi maestra y a practicar la lectura de cartas a nivel ya mucho más público, mucho más abierto. En una ocasión, vinieron dos chicas, una que iba con mi maestra, y la otra chica no sé si quería o no quería que le leyera las cartas. Venía nada más acompañando a esta chica y de repente mi maestra me dice, oye, ¿por qué no practicas con ella? ¿No? Dije, ah, buenísimo. O sea, vamos a practicar un poco la lectura de cartas. Y entonces ella accedió y le abrí las cartas. Y cuando le abrí las cartas, me empezó a dar una sensación fuerte, de mucho miedo y de peligro que no sabía muy bien identificar. Y no hablaban las cartas, era como, más bien era como algo, no me permitía ver más allá, ¿no? Hasta que le pregunté a esta chica que si iba a hacer un viaje. Y entonces ella me dijo, sí, me voy a ir dentro de una semana, semana y media, me voy a ir a Cuba. Y entonces cuando me dijo eso, en mi cuerpo, en aquella época mi percepción era esta sensación de sentir muchísimo. Me empezó a dar mucho pánico, me empezó a dar mucho miedo, me empezó a dar como mucha desesperación, mucha ansiedad, que yo no sabía en ese entonces identificar. Ajá. Hoy por hoy ya lo veo en retrospectiva y ya sé qué pasó, pues, ¿no? Pero en aquella época no, en aquella época era yo una aprendiz, ¿no? Que no sabía identificar qué es lo que estaba percibiendo, ¿no? Que no sabía identificar si era, o sea, para mí era, soy yo, me lo estoy imaginando, estoy percibiendo a alguien, estoy percibiéndola, no, vaya, no sabía qué hacer. Y cuando me dijo del viaje, lo primero que salió de mí, se lo dije, incluso empecé a llorar. Le dije, no te vayas, no agarres ese vuelo. Y la chava le extrañó e incluso cerró un poco la energía. Y me dijo, no, pues ¿por qué? O sea, ya tengo los boletos comprados, ya tengo quien allá, me voy a ir con mis amigos, ya está todo arreglado, o sea, no, nada que ver, ¿no? Y yo ahí en ese entonces, vaya, te estoy hablando de mis inicios, yo no tenía las herramientas que tengo hoy, pero en ese entonces para mí fue muy fuerte porque
mi cuerpo empezó a temblar, a temblar, a temblar muchísimo y tenía muchísimo miedo. Y una especie como, por primera vez yo lo sentí, no era, bueno, hoy sé que no era mío, pues, pero nunca había percibido el terror y la sofocación, ¿no? O sea, como que algo me está faltando el aire y tal, pero en ese entonces yo no sabía identificar qué era, ¿no? Y trataba yo de, ¿qué es, qué es, qué es, qué es? Y no podía percibir nada, o sea, veía todo oscuro, me daba frío, y hasta ahí se quedó. Y, y bueno, pues esa lectura fue rara, porque incluso, bueno, la chava como incluso se molestó, ¿no? Me dijo, bueno, pues ya cerró su energía y ya no me permitió tener acceso a ella, ¿no? Al final de cuentas yo era un aprendiz y yo también dudaba mucho de lo que estaba percibiendo en ese entonces. Entonces se fue. Bueno, ya terminó la otra chica y ya iban saliendo y cuando salió yo de repente la agarré y le dije, por favor, no sé qué sea, no sé por qué, no sé decirte por qué, pero no vayas. Y ay, sí, 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 y pum, se fueron, ¿no? Y yo me quedé con esta sensación de malestar, de muy raro, muy, muy raro, y se lo comenté a mi maestra. Y mi maestra me decía, bueno, pero ¿qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te he enseñado a ver más allá? ¿Qué estuviste viendo? ¿No? Y entonces yo le decía, pues no sé, o sea, no vi nada, o sea, veo todo oscuro y me siento muy mal y siento que horrible y tengo mucha ansiedad y me da escalofrío y no sé, ¿no? O sea, no sé si soy yo, no sé si es la chava, no sé qué me está pasando, no lo sé. Y entonces ella me dijo, bueno, ok, a ver, cálmate, diste el mensaje. Y las personas hacen lo que quieren. Esa fue una lección y eso también te lo paso a ti. Siempre puedes elegir, siempre, siempre puedes elegir. Las personas tenemos esta facultad de libre albedrío de elegir siempre. Y me decía ella, tú diste el mensaje, no te quedes en las realidades de las otras personas. Ese fue otro aprendizaje, porque hoy por hoy puedo decir que a veces vivimos en las realidades de otras personas y no va por ahí, ¿no? Pero en aquella época yo me quedé con esa sensación fea, pues, ¿no? Ya cuando me lo dijo mi maestra, yo dije, bueno, ok, ya yo di el mensaje, yo no sé qué era, y hasta ahí, y pasó. Y continué con este camino de lectura de cartas. Pasó aproximadamente como 6 meses, yo creo, ¿no? En donde regresó la chica, la consultante de mi maestra, ¿no? Entonces yo cuando la vi dije, ay, hola, qué gusto verte. Oye, ¿cómo está tu amiga, la chica que otra vez que vino, ¿no? Y de repente esta chica me dice, no sabemos. No sabemos por qué desapareció. No sabemos si está viva o muerta. Y entonces, cuando me dijo eso, yo me sentí muy mal. Y ella me platicó que bueno, esta chica tenía un viaje, claro, se iba a Cuba, y que de camino de su casa al aeropuerto desapareció. Nunca llegó al aeropuerto. Y que la habían dado por desaparecida, por perdida, y que no habían encontrado su cuerpo después de meses. No sabían su paradero, sus papás no sabían absolutamente nada, habían puesto alerta Amber, un montón de cosas. Y cuando me contó todo eso, me sentí muy mal, porque
fue revelador porque, por un lado, supe que cuando yo sentí toda esa parte, 6 meses atrás, era real, era un aviso, que no me la estaba imaginando, que no me lo estaba imaginando, que no era erróneo. Y por otro, también fue como, porque yo siempre dudé que a lo mejor no era buena lectora de cartas porque a lo mejor estaba dando información mala. Y al final de cuentas no, era cierto, nada más que yo no lo sabía interpretar, ¿no? Y, y, y pasó con esta información. Yo la verdad es que soy una persona que desde hace mucho, mucho tiempo no leo noticias, no le doy seguimiento, no me gusta, pero me afectó muchísimo saber que esta chica, que yo no me acordaba su nombre incluso, había sido un número más de desaparecidas y que no había cuerpo. Y hasta ahí quedó la historia. Hasta ahí. Continuó mi trabajo leyendo más y hay muchas más historias, muchas más aprendizajes, unos muy bellos, y esta tiene una parte muy bella, aunque ahorita estemos en la parte álgida. Siguieron muchas historias que un día les voy a platicar. Y pasó como 1 año y medio. Para mí siempre fue esa parte ese fue un gran aprendizaje, pues, ¿no? De dar un aviso, de sentir algo terrible y dar el aviso, dar a la persona esa ayuda, pues, ¿no? Pasó 1 año y medio, yo para ese entonces ya no trabajaba con mi maestra, ya me había independizado, ya tenía yo, ya había empezado a salir de manera independiente. Y un día, bueno, no, sí, empecé a notar, en mi cuarto tenía yo un espejo grande y de repente ese espejo yo lo utilizaba, era un espejo empotrado en un mueble que se movía y abajo tenía un baúl antiguo, muy bonito, era un mueble de madera muy bonito, antiguo, y este espejo pues era de pie y entonces yo ahí cotidianamente me maquillaba y me vestía. Y de repente empecé a notar que en ese espejo había algo en ese espejo. Algo en ese espejo. Y raro porque lo empecé a notar y lo volteaba a ver y decía, hay algo ahí, o sea, hay algo en el espejo. Y por favor, si esto crees que es disparatado, por favor, abre tu mente, abre tu corazón, escucha. Ajá. Pasaron días y semanas y yo sentía algo ahí en ese espejo raro, incluso ya no me quería maquillar, ya no me quería ver porque percibía que ahí en ese espejo había algo. Y hoy te quiero decir también otro tip: los espejos son portales, son portales y tienen muchas dimensiones. Bueno, pero eso será para otro live, ¿no? Y yo percibía que había algo en ese espejo y entonces lo que yo hice fue contactar a un amigo mío que también trabajaba todo esto. Yo en aquella época tampoco no sabía de mis capacidades, no sabía dudaba mucho de mí, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues que no sé qué hay en ese espejo, ¿no? Y entonces le voy a hablar a este amigo que probablemente él tiene mucho más sensibilidad y me pueda decir qué es lo que pasa, ¿no? Entonces vino mi amigo, la información que él tenía era de que había algo en ese espejo y ya, más nada, ¿no? Entonces él él se conectó, yo estaba fuera de donde estaba ese espejo y cuando salió mi amigo me dice, oye, pues hay alguien
ahí que quiere contactar contigo. Y entonces dije, bueno, ¿no? Probablemente sea mi abuela, porque mi abuela materna siempre ha querido contactar, bueno, siempre buscaba la manera de contactarme de diferentes maneras. Mi abuela materna falleció hace mucho, mucho tiempo. Y entonces para mí era, bueno, pues a lo mejor es mi abuela que quiere contactarme, tal. Y me decía, no, 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 no es alguien de tu familia, si es una mujer, es una energía femenina, pero es joven y me dice que ha querido contactarte contigo porque tú la advertiste. Y cuando me dijo eso, inmediatamente para mí se remitió a esa chica. O sea, para mí fue puta, 1 año y medio y sé que es ella. Y entonces nos acercamos, empezamos a hablar con el espejo, empezamos a preguntar. Y ahí me acordé del nombre de ella. Bueno, más bien ella me lo dijo, Karen. Y entonces me decía Karen que estaba en un lugar solo, oscuro, que estaba solita, que tenía mucho miedo, que se sentía muy mal porque no se sentía muy mal por sus papás, que no sabía cómo salir de ahí, que estaba perdida. Y yo le preguntaba que si sentía dolor. Y ella me decía que sí, pero que lo sentía como un dolor, como un dolor eterno, ya no presente. Y ahí yo supe que probablemente ya no tuviera un cuerpo físico. Es decir, que probablemente en algún momento dejó su cuerpo físico y lo que me estaba hablando eso a través del espejo era su ser, y su ser se había quedado con memorias en que estaba atrapada. Y yo le preguntaba qué puedo, o sea, qué puedo hacer yo, ¿no? Para ayudarla, para liberarla, para darle sosiego. Y ella no sabía, pues, ¿no? Cabe señalar que esto yo no, o sea, te estoy hablando de hace 16, 17 años. No tenía las herramientas que tengo hoy, ¿no? Yo creo que fue ese un aprendizaje muy fuerte, ¿no? Porque yo creo ahí en esa época fue el aprendizaje más fuerte que tuve. Entonces, era cómo te libero, o sea, por un lado también me sorprendía cómo este ser, Karen, buscó la manera de llegar a mí y fue a través de un espejo. Y créanme que cuando los seres se quieren contactar, buscan, saben cómo llegar. Probablemente a ti te han contactado de cierta manera a través de plumas, a través de espejos, a través de muchas cosas. Y en el caso de Karen fue a través de este espejo. Entonces yo pregunté y junto con mi amigo llegamos a la conclusión de que teníamos que romper ese espejo en añicos para poder liberar, pues en ese entonces yo no sabía liberar su alma, liberar su ser, liberar su karma, yo no sabía nada, ¿no? Y le pregunté a ella si creía que rompiendo ese espejo ella podría sentirse mucho mejor, y me dijo que sí, que probablemente ella se sintiera que pudiera quitar de ese lugar donde estaba atrapada, que estaba en un lugar
oscuro, estaba en un lugar húmedo, estaba en un lugar, se sentía muy solita que lo hiciéramos. Entonces, la información que llegó fue que se rompiera ese espejo y que se rompiera en un río y que se llevara el río todos los añicos del espejo. Entonces, así lo hicimos. Es decir, mi amigo me acompañó, despegamos el vidrio del mueble. Cabe señalar que este mueble era un regalo que hicieron mis papás para mí, ¿no? Y bueno, mi mamá ya falleció también, bueno, dejó su cuerpo físico hace mucho tiempo, y era un mueble muy querido para mí, pero yo decía, bueno, eh, hay que liberar a alguien, pues, ¿no? Y entonces despegamos el vidrio, lo llevamos tapado a un río, y la idea era como llegar, estaba el espejo tapado, y cuando lo destapáramos, que la parte que reflejara viera hacia arriba, hacia el cielo, romperlo, hacerlo añicos y que el agua se lo llevara. Esa era como la indicación, y yo tenía esa certeza de que iba a funcionar esto, ¿no? Entonces así lo hicimos, me acompañó esta persona, mi amigo, y así lo hicimos, destapamos, es un vidrio pues obviamente de grande, la imagen quedaba hacia, o sea, yo ya no pude percibirla, ¿no? Porque la imagen quedaba hacia el cielo, no la tenía yo que ver, sino verla que quedara hacia el cielo, romperlo completamente, que se lo llevara todo y ya. Y así lo hicimos, y en el momento en que se rompió ese espejo, yo sentí que algo había ayudado. Hasta ahí. Y se rompió, y se fueron los vidrios, y de verdad que deseé que Karen estuviera en un lugar mejor. Y hasta ahí queda la historia. Hasta ahí. En esa época. Cabe señalar que el aprendizaje con las entidades, los aprendizajes con la energía, es un mundo que apenas que estamos explorando, y que hay muchas cosas, al menos en mi vida ha habido muchos aprendizajes que empezaron en un punto y que han tenido un desarrollo y que se presentan ahora y seguramente se presentarán en un futuro, y entonces hay como una continuidad. Ajá. Yo seguí aprendiendo, bueno, muchos procesos, ¿no? Sobre las energías, sobre los multiversos, sobre también las multidimensionalidades que hay. Y hace un año y medio tomé una especialización que tiene que ver con entidades, precisamente, ¿no? Y ahí yo le comenté a la persona que la estaba dando, le conté un poco esta historia, porque a lo largo de todo esto, te estoy hablando de hace más de 15 años, más de 16 años. Yo siempre me quedé con la duda de que si eso había servido para que Karen ya no estuviera atrapada, ¿no? Y lo preguntaba durante varias veces y nunca había respuesta, pero tenía siempre tuve esa duda, siempre tuve esa como, tenía como ese punto de que me jalaba otra vez a esa historia, pues, ¿no? Y ahora que, bueno, hace un año y medio que tomé esta especialización, le comenté a la persona que lo daba y entonces me dijo, pregúntale. Tienes ahora todo, está mucho más expandido para que la busques y realmente preguntes si eso sirvió, cómo está, qué hay, ¿no? Y fue mucho más fácil. Obviamente han pasado
15 años. Entonces, contactarla fue mucho más sencillo. Fue a través de un ejercicio y fue chistoso porque la volví a ver en ese lugar oscuro, húmedo. Y le dije, hola, ¿qué estás haciendo aquí? Y ella, muy calmada, me dijo, te estaba esperando. Y fue chistoso porque dije, wow, 15 años. Cabe señalar que en el mundo sutil, en el mundo no visible, no hay, vaya, el tiempo es de acá, pues. Y en mi tiempo habían pasado 15 años. En su tiempo, o en su, bueno, no, es que no es tiempo, en ella era como un parpadeo. Y le pregunté a Karen, ¿por qué sigues ahí? Y ella me respondió que cuando hicimos lo del espejo, le había ayudado muchísimo a no sentir dolor, ese dolor que tenía como lejano pero permanente, que le había ayudado a sentirse muy tranquila, que le había dado paz y tranquilidad, pero que no podía salir de ahí, ¿no? Y entonces ya en esta exploración que tuve con ella, le pregunté por qué, y entonces no me dejaba ver, o sea, estaba ella, pero atrás había algo más, y le pedí que se hiciera a un lado para ver qué es lo que había atrás de ella. Suena muy disparatado. Vuelvo a decir, abre tu mente, abre tu corazón. Tal vez para algunos no sea disparatado, eso espero. Y entonces ella se movió y entonces yo pude percibir que había cuatro energías, como 4 custodios, que de alguna manera la estaban como rodeando hacia atrás y no se movían. Y entonces, en esta exploración de preguntar qué eran, porque estaban ahí, me dio la información de que Karen, en algún momento, estando, no sé si con cuerpo físico o no, supongo que sí, sintiendo mucho pesar y ansiedad y miedo y terror, pidió ayuda. Y la ayuda era de que la protegieran, que la mantuvieran segura, que tal vez que no la encontraran ante una amenaza externa y que la mantuvieran ahí. Porque Karen lo que me decía es que yo pedí ayuda, yo pedí que me mantuvieran, que me protegieran. Y entonces, estos como custodios, con una energía bastante fuerte, ella los había puesto ahí con un trabajo para mantenerla, pero entonces ya no sabía cómo quitarlos para que ella ya pudiera irse. O sea, ya no estaba en peligro. Ya no estaba en peligro, al menos porque ya no tenía cuerpo físico. Y eso es bien interesante porque a veces nosotros, dentro de los aprendizajes, a veces nosotros pedimos ayuda y estas energías se quedan aquí para protegernos, pero después ya no las podemos liberar o se quedan y en algún momento fueron de mucha ayuda, pero hoy por hoy ya no ayudan, ya no son una contribución. Y entonces también creo que esa parte es interesante de saberlo, pues, ¿no? Entonces, tenía estos custodios y entonces lo que hice en esta exploración, en este trabajo, fue
decirles a estas entidades fuertes que ya su trabajo había terminado, que ya se podían ir, ya que quitaran todas las impresiones que tenían ahí, energéticas, magnéticas, químicas, físicas, y para que Karen pudiera ya irse, ¿no? Y así se hizo, ella me ayudó, y ahí sí fue el momento en donde claramente, vaya, es la certeza de que Karen se fue. Después de 17 años de toda esta experiencia. Para mí esta historia ha tenido muchísimos aprendizajes. Creo que dentro de toda la historia que fue fuerte, a mí lo que me queda como sensación es muchísimo amor y muchísima tranquilidad y muchísima gratitud. Karen también se fue con muchísima gratitud y es algo que me gustaría compartir contigo porque en este mundo energético uno puede tener estas experiencias aparentemente muy fuertes, sí, aparentemente muy fuertes. Y hay algo también ahí muy bello. Para mí esta historia es una de las más bellas, más fuertes y más bellas que he tenido a lo largo de mi vida. Y le agradezco muchísimo a Karen. Te lo quiero compartir porque seguramente si llegaste a este lugar, a este punto de la narración es porque tal vez tú también seas un canal. Tal vez tú te dediques a leer cartas. Tal vez tú seas un ser mágico. Y entonces, lo que te quiero dar a entender es que cuando sucede este tipo de cosas, cuando tú sabes que tienes tus canales expandidos, limpios, y te llega un mensaje hacia una persona, dísela. No dudes. Yo, cuando sentí esta cuestión del aviso, yo dudé, no sabía qué era lo que estaba pasando, eran mis inicios, estaba muy polla, pues, ¿no? Hoy he aprendido mucho más cosas, pero si tú estás iniciando esto, si tú has sentido estos mensajes, uno, escúchalos. Otro, si es un mensaje para alguien más, compárteselo. Ajá. Tal vez pueda hacer la diferencia. Entonces, con esto me gustaría terminar. Creo que son cosas que se requieren hablar de manera abierta, ¿no? Me encantará leerte, me encantará escucharte, me encantará saber de ti, ¿no? Porque creo que al final de cuentas estamos en esta conciencia en donde todos somos unidad y estamos interconectados. Entonces, también si tú me estás escuchando y crees que estás loco, que eres el único, que no te entiendes, créeme, somos muchos. Y cada vez va a haber más y va a haber esta apertura y va a haber este velo entre el mundo real, físico y el mundo invisible. Este velo está siendo mucho más delgado cada vez. Entonces, se vienen cosas muy hermosas y me gustaría compartírtelas y también escucharte, porque seguramente también para ti tienes muchas experiencias maravillosas que compartir. Entonces, te mando un abrazo, espero que hayas resonado con esta historia. Coméntame, me gustaría saber de ti y nos vemos en una próxima plática, un próximo encuentro. Chao.